Hola, soy Inés Canto y esto es Tintaure, un espacio de astrología tradicional y más, en donde comparto contenido sobre los tránsitos planetarios, clases para profundizar en el lenguaje astrológico y alguna curiosidad que me encuentre por ahí y que resuene con el mapa de las estrellas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta segunda entrega del brevísimo recorrido histórico contextual de la astrología basado en la línea del tiempo que hace Demetra George en su libro Astrología Antigua del 2016. Si no has visto el primer video, te invito a darle play antes de embarcarte en este viaje. Llegamos así al periodo medieval bizantino que va del año 1200 al año 1500. Al inicio del siglo XII, el conocimiento astrológico en Europa Occidental era prácticamente inexistente, pero al final de este siglo, con las traducciones del árabe al latín, la astrología volvió a tomar fuerza y adquirió cierta legitimidad entre los círculos intelectuales. Y la materia de la astrología médica estaba incluida en las universidades medievales. ¿Se imaginan abrir el currículum de la carrera de medicina y leer de pronto astrología médica? Para el siglo XV, la astrología en Italia estaba completamente arraigada en los estudios superiores, y esto se debe a la difusión de ciertos textos, en especial el Picatrix, un texto árabe de magia astrológica que se tradujo al latín en España durante el reinado de Alfonso X, así como la traducción del Corpus Hermeticum que Marsilio Ficino hizo. En paralelo a toda esta línea de la magia astrológica, hay una versión más científica de la astrología que estaba tomando fuerza en ese momento, en el siglo XVI, cuando el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo, que escribió en el siglo II, se populariza como una alternativa más científica y pulcra. La astrología renacentista, que va del año 1500 al año 1700, es cuando se afinan algunos cálculos de las posiciones planetarias y los motivos astrológicos en las obras de arte y en la literatura empiezan a proliferar. Incluso la misma Sor Juana incluye la descripción de un eclipse en el auto sacramental del divino Narciso. Y en Primer Sueño, ese papelillo que escribe ese gran poema de conocimiento, nos previene sobre el uso de la astrología judiciaria. Que grosera embaraza y torpe impide, el vuelo intelectual con que ya mide la cantidad inmensa de la esfera, ya el curso considera regular, con que giran desiguales los cuerpos celestiales, culpa, si grave, merecida pena, torcedor del sosiego riguroso, de estudio vanamente judicioso. Durante estos siglos en Europa, el vocabulario y el conocimiento astrológico se popularizó de tal manera que las reflexiones con respecto al libre albedrío y a la voluntad divina también se intensificaron y surgieron textos bastante contenciosos que pondrían nuevamente un velo al conocimiento astrológico. Pese a esto, se continuó escribiendo sobre astrología, especialmente en Inglaterra durante el siglo XII. Y el representante más famoso es William Lilly, un intelectual que escribió un tomo de 900 páginas en latín sobre astrología titulado Astrología Cristiana. Y el representante para el siglo XVIII, la astrología pierde nuevamente su prestigio y se convierte en una materia marginal y se transmitía en círculos reservados. El espiritismo y la teosofía se convirtieron en terreno fértil para esta empresa. Un siglo más tarde, con la disciplina de la psicología y el conocimiento del subconsciente, el material astrológico regresa otra vez al vocabulario. El auge del conocimiento astrológico del Renacimiento solo es comparable al que vemos en la actualidad. Ejemplo de lo anterior es la ganadora del Premio Nobel 2018, la admirada Olga Tokarczuk, quien en su novela sobre los huesos de los muertos del 2009 coloca a una astróloga de edad avanzada como su personaje principal y nos embarca en un viaje que roza la ironía, la realidad y nuestras propias creencias con respecto a las propiedades adivinatorias de la astrología. Aquí un breve fragmento. La general habla poco. Seguro que tiene a Mercurio en el signo zodiacal de Capricornio o en la cúspide, quizá en cuadratura o en oposición a Saturno. También es posible que tenga Mercurio retrógrado, lo cual provoca este tipo de carácter reservado. Para el siglo XIX y XX, el historiador belga Frans Cumont emprende una tarea exhaustiva de recopilación y publicación de textos astrológicos en griego encontrados en bibliotecas, monasterios y colecciones privadas de Europa y Rusia. Y además les hace notas y apéndices en latín escritas por él mismo. Esta tarea le lleva 50 años y culmina en lo que hoy se conoce como el Catálogo de Códices Astrológicos Griegos, y sus siglas son CCAG, una serie de 12 volúmenes publicados entre 1898 y 1953. Sin embargo, este texto no recibió atención académica para ser traducido y publicado en inglés. En la década de los 90,
Un grupo de astrólogos y académicos versados en latín, griego y árabe empiezan a realizar traducciones de sus tratados y manuales antiguos al inglés. Y así nace Project Handsight, fundado por tres Roberts: Robert Schmidt, Robert Hunt y Robert Seller, que a su vez convocan a una serie de cónclaves en donde se traducen, se discuten y se ponen en práctica las nuevas traducciones. Este es el marco histórico en el que se inscribe mi estudio y práctica de la astrología. Demetra George comenta que el término de astrología tradicional es un término sombrilla que incluye los métodos de adivinación de la tradición babilónica, helenística, árabe, medieval y renacentista. Hay otros términos que se utilizan como sinónimo, tales como astrología antigua, astrología griega o astrología clásica, pero el término que resuena más conmigo es astrología tradicional. Eduardo Gramaglia, un músico argentino y estudioso también de la astrología, parte de estos cónclaves, nos dice que lo tradicional es aquello que se transmite. Y como hemos visto en este brevísimo recorrido histórico, pensar en la astrología tradicional y en la cuenta del tiempo nos lleva a diferentes puntos geográficos, a múltiples lenguas y condiciones. La astrología está asociada a Mercurio y su historia se parece un poco al ejercicio de este planeta. Un día estoy, otro día no estoy, un día estoy directo a toda velocidad y luego desaparezco del cielo. Cuando hablamos de la astrología tradicional en español, nos enfrentamos a un nuevo detalle y es el acceso a materiales, pues muchos de ellos todavía solo están en inglés o en portugués con ciertas excepciones. Un ejemplo de ello es el Tratado de Astrología Hermética publicado por Eduardo Gramaglia en 2024. Tinta Aurea es un espacio de astrología tradicional y más. Y este signo para mí es muy importante, pues el ejercicio de registrar el tiempo y estudiar el ciclo de los planetas no es exclusivo de las regiones antes mencionadas. En lo que hoy conocemos como América, los incas, los aztecas y los mayas desarrollaron una cuenta del tiempo muy exacta y sofisticada, a la vez que registraron con atención distintos fenómenos planetarios y fijaron el calendario lunar, observaron las retrogradaciones de Venus y, por supuesto, siguieron los eclipses. Para los mayas, esta recabación de datos, el estudio de patrones y la fijación del conocimiento en elementos de la cultura material indican una larga historia de registro entre astrónomos mayas y una sofisticada metodología de transmisión que los escribas plasmaron en códices, en cerámicas y en las estelas, así como en los bajorrelieves de los edificios. Sin embargo, la represión colonial y la imposición eurocéntrica del catolicismo se encargaron de destruir los numerosos registros que vinculaban las observaciones científicas con las posibilidades adivinatorias o predictivas. Un ejemplo de esto es la fecha del 12 de julio de 1562, cuando el fraile franciscano Diego de Landa lideró el Auto de Fe de Maní, un pueblo ubicado en la península de Yucatán, en donde ordenó la quema de numerosas deidades mayas, 27 códices con jeroglíficos, junto con otros libros sagrados. La reiteración de este tipo de prácticas a lo largo de 4 siglos hace que la reconstrucción entre la relación de la cuenta del tiempo y sus nexos adivinatorios resulte bastante complicada. Pero hoy sabemos, por ejemplo, que el glifo del calendario lunar Tzolk'in, que corresponde a la fecha del nacimiento, es y era profundamente significativo para ubicar el ejercicio del infante en su comunidad. La colonia y la visión eurocéntrica del arte y del conocimiento maya impactaron directamente en el desciframiento de los jeroglíficos. Por eso les tomó tanto tiempo a las comunidades arqueológicas, lingüísticas y científicas decodificar el sistema de escritura maya, debido a las falsas concepciones de viajeros exploradores como Eric Thompson, que interpretaron los jeroglíficos como cosmogonías y no como un sistema lingüístico. El desciframiento solamente ocurrió en el siglo XX. Para explorar este viaje, recomiendo el documental Breaking the Mayan Code del 2008, que sigue este momento tan emocionante de la historia y que parece más una novela de misterio y de hallazgos inesperados. La práctica de la astrología me conecta de alguna forma con la cuenta de los días y la tradición que habita en Yucatán, la zona donde crecí y donde hice mis primeros estudios universitarios. En Tinta Aurea me interesa difundir y explorar también otra forma de leer los ciclos de los planetas, de ahí que haya incluido el signo de Más. La astrología nos posiciona en el presente y nos habla de la relación del planeta con los demás cuerpos del sistema solar. Es una práctica relacional y finita que nos conecta directamente con el aquí y el ahora y con las diversas formas en que el hombre ha registrado el tiempo. ¿Qué esperar de este canal? En esta semana anclamos nuestro conocimiento histórico y contextual con 2 videos, lunes y miércoles, y el viernes hablaremos de tránsitos.
A partir de la próxima semana, la programación es la siguiente. Lunes, tránsitos de la semana. Miércoles, clases de astrología. Y el viernes es de curiosidad, en donde compartiré material que resuene con la astrología y que tenga un aire juguetón o más denso. Ya veremos. Muchas gracias por iniciar este viaje conmigo. Antes de despedirme, te invito a suscribirte a este canal, a seguirme en mis redes sociales y a agendar una lectura de carta astral conmigo a través del correo electrónico citas@tintaaurea.com. En breve estaré presentando el sitio web en donde podrás agendar directamente las citas. Nos vemos.